hermanos, tenemos la bendición, el honor de poder ahora compartir un tiempo de preguntas y respuestas. Las preguntas que han sido enviadas a través de las diferentes redes sociales. Y las hemos recibido aquí, las tenemos todas. Y para este tiempo tenemos a nuestros hermanos pastores que ya han compartido de una forma u otra en medio de nosotros. Tenemos al pastor Héctor Salcedo de la IBI, el pastor Juan José Pérez, ¿verdad? Ok. De IBE Gracia, de Santiago, y también el pastor y también a nuestro hermano pastor Carlos Suárez, ¿fue que me dijiste? Ahí, ¿y de dónde me salió Suárez? ¡Abreu! ¡Oh, Dios mío! Bien, amados, vamos inmediatamente a este tiempo. Pastor Chacho, ¿tú quisieras orar? Sí, claro. Y después hacer la continuar. aclaración. Sí. Señor, gracias por este tiempo que hasta ahora le has permitido a este grupo de jóvenes y a todos nosotros poder exponernos a tu palabra de una manera tan clara y tan precisa. Ayuda, Señor, a que esto dé frutos en abundancia en los corazones, en lo que ha sido depositado esta verdad. Y permite, Señor, que este tiempo ahora también sea de provecho, de edificación, de crecimiento, de reto para estos jóvenes. Danos sabiduría, Señor, y ayúdanos a ver las cosas como tú las ves. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo le pedí al pastor Joel 30 segundos para aclarar algo que de mi sermón de ayer es posible que algunos hayan quedado con la duda. Yo hablé del pasaje de Mateo 19 donde Jesús en conversación con un joven rico, y este joven rico se le acerca, le pregunta a Jesús cómo obtener la vida eterna, y al final Jesús le termina diciendo cumple los mandamientos, y bueno, y al final le termina diciendo vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Y quizás, y porque una persona me trajo que quedó una duda en el ambiente de si lo que Jesús está diciendo es que para seguirlo a él hay que vender todo lo que uno tiene y despojarse de los bienes materiales, y que quizás una persona que tenga muchos recursos económicos no pudiera ser cristiano. Esa no es la enseñanza que se deriva de ese pasaje. Lo que pasó con ese individuo en particular era que él era rico, pero además él tenía el dinero como un ídolo en su vida. Hay gente que tiene dinero, que tiene recursos, pero no tiene eso como un ídolo en su vida, sino que lo tiene en el lugar adecuado, en su corazón. Dios es su Señor, pero el dinero es un instrumento que Dios le ha provisto para hacer muchas cosas. Y el llamado de Jesús en ese pasaje no es a que todos los ricos vendan todo lo que tienen y le sigan, sino que todo el que tenga un ídolo, independientemente de cuál sea el dinero, sea la fama, sea la sensualidad, sean los placeres de este mundo, cualquier ídolo que haya en nuestro corazón debe ser desechado y darle la preeminencia a Cristo en nuestras vidas. Entonces quería aclarar eso porque creo que puede ser una duda que puede estar en la mente de muchos. Amén. Muchas gracias. Vamos a entrar inmediatamente entonces a la primera pregunta que nos envían. Dice así: ¿cómo debe enfrentar un joven cristiano a un liderazgo adulto que está cometiendo actos antibíblicos? Esto, al parecer, debe ser en el contexto de la iglesia, evidentemente, donde hoy hay un joven que se da cuenta de esos actos antibíblicos y cómo este joven entonces debería enfrentar a este liderazgo adulto. ¿Cuál de ustedes pudiera aportar algo en eso? Bueno, yo creo que a pesar de que se nos hace difícil enfrentar a personas mayores, el cuerpo de Cristo tiene que ser un cuerpo donde todos nos preocupamos los unos por los otros. 1 Corintios capítulo 12 habla acerca de esto, y en Gálatas 6:1 hay un principio que a los hermanos de nuestra iglesia les fue difícil aprender a practicar, inclusive cuando lo tenían que hacer conmigo, y es el principio de Gálatas 6:1 que dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, restaurad. Y la idea es que si todos somos pecadores en proceso de cambio y estamos llamados a crecer en santificación, el pastor no es el único, o el líder de la iglesia, el único que
está preocupado por la santificación y el crecimiento de las ovejas. Las ovejas tienen que también estar preocupados por el crecimiento y la santificación de su pastor. A veces es difícil cuando los pastores no han creado avenidas para que las ovejas sientan confianza de confrontar, de corregir aún al líder que en un momento puede pecar, porque somos pecadores, podemos tener un momento de debilidad, podemos ser controlados por la carne, y ahí tiene que ver mucho cómo los pastores nos humillamos y nos presentamos delante de la iglesia como líderes que necesitamos el amor de la iglesia, el amor de los hermanos para nosotros seguir creciendo, porque si no podemos estancarnos y dar la imagen de personas perfectas, que no tenemos debilidades, que no tenemos ningún área que cambiar. Pero en este caso estamos hablando de una persona, de un líder que está cometiendo actos, y me parece que el contexto de la pregunta es que es una persona que no se le puede acercar para confrontar. No quisiera seguir hablando, yo quisiera que otros hermanos también compartieran su opinión sobre esto. Tengo que ver a mi gemelo, tú sabes, antes de responder a mi hermano mayor. En la Biblia encontramos varios textos que se pueden unir. Por ejemplo, Mateo 18 nos habla del método. El anciano, aunque es un anciano, un pastor, un líder, sigue siendo un pecador. Y el mismo método aplica. Nosotros tratar de corregir el pecado en lo secreto para cuidar su reputación. No es la voluntad de Cristo que nosotros expongamos a la vergüenza a un hermano, sino que en lo secreto le ayudemos, porque el punto es restaurar, no destruir. Pero también hay otros textos que hablan, agregándole al método, la forma. Por ejemplo, Carlos mencionaba el de Gálatas con mansedumbre. En 1 Timoteo 5, Pablo le dice a Timoteo, no reprendas con dureza al anciano, aunque hay anciano es más cronológico, pero pudiera aplicar, si no exhórtale como a padre. Y de hecho también hay una precaución. El líder, por ser líder, aunque es pecador, está expuesto a más ataques en un sentido. Por eso Pablo le dice a Timoteo que contra un anciano no admitas acusación a menos que haya 2 o 3 testigos. Y luego, si hay un pecado comprobado y ha sido atestiguado, entonces hay todo un proceso. Pero creo que en todo esto hay que recordar que siempre existen los diótrefes, aquellos líderes que son inaccesibles. De modo que si es así, si hay un pecado comprobado, hay un método, hay una forma, hay una advertencia. Pero si nada de eso aplica porque el líder es un diótrefes, entonces existe la oración y el esperar en que Dios obre en ese corazón, esperar que Dios sea el que obre en él, hacer lo que nos corresponde, pero dejar los resultados en las manos de Dios. Amén. Entonces, a manera de resumen, Carlos, tú hablabas de que de parte del liderazgo y como cultura de la iglesia debiera haber un canal abierto tanto para confrontar desde el liderazgo hacia la congregación, pero también desde la congregación hacia el liderazgo. Y también entonces vemos una instrucción directa de la palabra de Dios de cómo hacer una confrontación o un llamado a un hermano que ha pecado, y es acercarme personalmente a esa persona, sino seguir con otra persona y así sucesivamente hasta que la iglesia pueda ser enterada. Yo pertenezco a un grupo pequeño de una confraternidad de iglesias y hemos tocado el tema de si llega un momento que un líder está en pecado, de cómo esos otros pastores amigos pudieran tener ya el permiso de la congregación para que las ovejas se acerquen a esos otros pastores, de modo que esos pastores amigos pudieran intervenir queriendo buscar la restauración, queriendo buscar el crecimiento espiritual, de que el problema se pueda resolver. Y eso puede ser un principio sabio cuando ya los pastores se han abierto a que esos otros pastores les puedan ayudar en su crecimiento espiritual. Amén. La siguiente pregunta dice así, y tal vez, Chacho, como ministras a este grupo sería muy bueno. Dice de la edad de 25 a 30 años, esta persona dice, ¿cómo enfrentar? Y no es solo esta persona, según me informan aquí, fue una pregunta numerosa y se agrupó en esa. Dice, ¿cómo enfrento la soledad en mi iglesia? No hay casi personas jóvenes.
o al menos de mi edad, de 25 a 30 años, con quien socializar, aunque no sea razón para salir de ella. ¿Qué opinas? Sí, bueno, es una situación difícil que no tenga yo un grupo con el cual me identifique dentro de la iglesia. Eso pasa a todos los niveles y yo entiendo, en principio, si la iglesia es una iglesia sana y es una iglesia en la que yo puedo estar porque se me alimenta bien, se me instruye bien, entiendo que debo permanecer ahí y pedirle al Señor que traiga hermanos y hermanas que puedan ser de mi misma edad y pueda yo compartir con ellos. Esa es una forma de hacerlo. Otra forma también de compensar esa deficiencia en la iglesia de amigos y amigas es que por la gracia de Dios, por lo menos en nuestra ciudad, hay varias iglesias que somos amigos y amigas y somos iglesias que estamos en comunión. Y aquí en mi grupo de jóvenes, por ejemplo, el grupo de jóvenes al que yo ministro, hay hermanos de otras iglesias que vienen bajo la autorización de sus pastores y tienen un grupo de amigos aquí y salen y comparten y cenan juntos y entonces pueden llevar una vida cristiana joven en comunión con otros hermanos. Entonces yo creo que lo primero es orar para que Dios lleve hermanos y hermanas a esa congregación. Y si eso se dilata, pues también pensar en qué otra comunidad de creyentes yo puedo también compartir. Sin irme de mi iglesia, yo puedo compartir y llevar mi vida cristiana, socialmente hablando, con otros hermanos. Amén. ¿Tú crees prudente, o algunos de ustedes creen prudente de que esta persona no lo haga independientemente, sino que lo comunique a su liderazgo? Sí, lo correcto es que lo comunique. Porque son nuestros pastores y ellos deben estar al tanto más o menos de con quién nos reunimos y con quién hablamos y compartimos, por si el pastor tiene alguna observación que hacer. Es un gesto de confianza hacia el pastor. De acuerdo. La tercera pregunta dice así: a veces me pregunto por qué hacemos peticiones al orar si al final Dios hace lo que le place. ¿No es así? Bueno, esa pregunta se puede responder en varios niveles. Yo diría, ¿por qué pedir? Porque Dios lo ha dicho. Literalmente Dios ha dicho que debemos orar. Jesús espera que sus discípulos oren. Él dijo, cuando ustedes oren, la advertencia es que no oremos como los hipócritas, que aman orar en pie para ser vistos de los hombres. Pero hay un elemento que él menciona y es la oración mecánica. Él dice, cuando oren, eviten las vanas repeticiones. Y uno de los argumentos que él da es que porque Dios sabe qué cosas ustedes necesitan. Qué interesante, él liga en el mismo contexto el mandato a orar con la advertencia de no hacer repeticiones vanas o mecánicas, porque Dios ya sabe lo que necesitamos. Entonces la pregunta es, ¿para qué orar si Dios ya sabe lo que necesitamos? En sentido general, Él lo ha dicho. Pero también hay una declaración contundente de Jesús en Juan capítulo 14. Él dice, y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado. Dios es glorificado cuando nosotros oramos, porque aunque Él lo sabe, es una forma de expresar nuestra dependencia de Él y el dador siempre va a recibir la gloria. Entonces Dios lo ha ordenado, le trae gloria a Él y Juan 16 luego agrega que oremos para que nuestro gozo sea cumplido. Hay gozo cuando oramos. Y sobre todas las cosas, el gozo de ver a nuestro benefactor, Dios, glorificado. Amén. Amén. Yo quiero agregar que, y estoy de acuerdo con lo que Juan dice, la oración ejercita el músculo de la fe. Y Dios quiere que nosotros seamos musculosos en la fe. Y entonces Él deja que nosotros oremos aún por aquellas cosas que Él ya ha decidido que nos va a conceder. Yo en mi casa con frecuencia dejo que mis hijos hagan cosas, aunque yo se las puedo dar inmediatamente, pero yo quiero que ellos se desarrollen. Yo quiero que ellos crezcan, maduren, haciendo cosas que yo sé que les va a beneficiar. De la misma manera, la oración es un ejercicio espiritual de fe y de confianza, donde mi fe crece. Y entonces Dios me llama a orar, aunque Él ya ha decidido lo que me va a dar, lo que no me va a dar, porque la oración ejercita mi fe. Y he oído anteriormente, y lo creo firmemente, de que
uno de los motivos de la oración, o el principal, no debiera ser el esperar que Dios responda a lo que yo quiera, sino de que yo aprendo en ese ejercicio de fe que mencionas a conocer más a Dios en el proceso. Yo estoy clamándole, pero Él me va mostrando, y Él me va mostrando también cuál es la intención de mi corazón al yo estar pidiendo esas cosas, y Él entonces se va revelando. Entonces, en el proceso, la oración no es simplemente para obtener lo que quiero, sino para conocer al Dios a quien le estoy pidiendo también. Número 4, dice así: ¿cuáles son las razones principales de por qué los jóvenes entran en relaciones de noviazgo con inconversos o inconversas? ¿Cómo podemos ministrar a esos corazones de esos jóvenes que entran en ese tipo de relaciones? Una pregunta. Bien, una pregunta muy interesante. Hay varios textos que pudieran surgir que nos podrían ayudar a hacer una respuesta, varios principios. Amós 3:3, aunque no está hablando del matrimonio en sí, da un principio que pudiera aplicarse, y es: dos no pueden andar juntos si no están de acuerdo. Y he tenido casos en nuestra iglesia de jóvenes que inician relaciones amistosas, amorosas, sentimentales con una persona no creyente. Y simplemente voy a mencionar una cosa y dejar que mis hermanos también me edifican al respecto, Chacho y Carlos. Pero una de las cosas que suelo hacer es comenzar a preguntar: ¿qué te está haciendo buscar a esa persona? Dos no pueden andar juntos si no están de acuerdo. Son dos cosmovisiones distintas. Recientemente tuve que confrontar a una persona con lo mismo y le decía: ¿qué vas a hacer si ustedes se casan? A ti te gobierna el Señor, a Él lo gobiernan sus deseos. La pregunta es: ¿quién va a gobernar ese hogar? Es una futura fuente de conflicto, y es importante porque la razón por la cual el creyente no debe unirse en un yugo desigual, la razón no radica en superioridad. La diferencia entre un incrédulo y nosotros es la gracia, como decía el pastor Otto anoche. La razón radica en que quien me gobierna a mí y quien gobierna al no creyente son dos personas distintas. Entonces yo creo que deberíamos comenzar a preguntar para ayudar a la persona a ver qué hay en su corazón, qué hay aquí adentro que te está haciendo buscar una persona como futuro esposo o esposa, una persona que no ha abrazado el señorío de Cristo. Una forma de iniciar, pero no diría que es lo único. Hay muchas otras cosas que pudiéramos traer a colación. Bueno, esto es un caso que ocurre continuamente en nuestras iglesias. Recientemente también lo viví con personas hasta adultas. Pero realmente Dios nos dice en su palabra, en 1 Juan 2:15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y enamorarse de un inconverso es la mayor demostración de amor al mundo, porque prácticamente tú estás diciendo que tú quieres intimar al punto de considerar compartir el resto de tu vida con una persona que no tiene a Cristo, que no ama a Cristo, que no sirve a Cristo. Y ciertamente somos tentados a amar al mundo, y si somos tentados a amar al mundo y las cosas que hay en el mundo, incluye el reciprocar sentimientos y emociones y relaciones con personas inconversas. Pero así como Dios nos llama a hacer morir cualquier deseo por el pecado, cualquier deseo mundano, así también tenemos que hacer morir el deseo, la tentación de querer intimar en noviazgo hasta en matrimonio con un inconverso, y clamar a Dios por su gracia para que Él dirija nuestros corazones, sea una chica a esperar en Dios, sea un varón en un proyecto de fe a buscar una joven que tema a Dios, como los padres de Sansón le dijeron a Sansón: es que no hay dentro del pueblo de Dios una en la cual tú puedas fijarte, porque el corazón de Sansón estaba en el mundo, estaba en las mujeres filisteas. De modo que es una tentación real. Los jóvenes cristianos se desenvuelven con inconversos, se dejan llevar de sus deseos, de lo atractivo, y empiezan a amar al mundo de esa manera y apartarse del Señor. Así es. Y en último caso,
es una falta de confianza en Dios. De que, bueno, hay gente que dice, en mi iglesia no hay nada que sea interesante para mí. ¿Por qué se ríen? De hecho, yo creo que la otra pregunta, Sí. cuando decían, yo creo que tiene que ver mucho con eso también. Sí, entonces, al final, yo he lidiado con muchos casos de este tipo y no se confía en que Dios pueda traer la persona que llene mi corazón, como esta persona me está haciendo sentir. Esta persona con la que me estoy relacionando, aún está en el mundo y demás, sí, pero me hace sentir de una manera que me cautiva, que me gusta, que me atrae. Y no confío en el fondo de mi corazón que Dios pueda traer una persona que me haga sentir así, y me aferro a esto y pienso que no hay opción. Pero Dios tiene múltiples opciones que nosotros ni siquiera hemos considerado en todos los aspectos de la vida, no solamente en el aspecto de las relaciones. Entonces al final también es una falta de fe y de confianza en Dios, en que Dios puede proveer en su momento la persona apropiada. Yo me alegro mucho por actividades como estas, porque así ustedes se dan cuenta que hay más gente en el mundo, en la iglesia, y ustedes pueden chequear. Está motivando. Entonces, a que... Exactamente. Tú estás motivando. Está bien. Ustedes saben que en mi grupo de jóvenes, en un momento dado, yo tenía esta idea de que no, aquí la gente no viene a casarse, no viene a emparejarse, como que yo tenía muy claro la razón de mi ministerio. Pero después dije, pero es legítimo que una persona soltera, cristiana, esté interesada, deseosa de conseguir una pareja. Entonces yo ahora celebro el que viene al grupo buscando pareja. Claro, que venga también a escuchar la palabra, pero que tenga una intención de buscar pareja. Bueno, y entonces, ¿a dónde va a ir? Es aquí que tiene que venir, ¿verdad? Entonces, totalmente legítimo. Si usted está aquí en búsqueda, hay alguna gente que quiere aplaudir ahí. Está bien. Ay. Pero no es hacer picaflores. No. Aclara. Si está en búsqueda, seriamente. legítima. Exactamente, legítima. Exactamente. Y no piense que tú el que está aquí es un candidato, porque hay 2 o 3 colados. Bueno, aquí viene una pregunta más de relación con el Señor. Dice, ¿cómo puedo cultivar una mejor relación con Dios? ¿Qué cosas debo contemplar para mejorar mi relación con Dios? Esta persona puede ser que ha reconocido de que su relación con Dios está distante, o como tratamos de hablar en uno de los talleres, se ha apagado, y quiere mejorar esa condición. ¿Cómo puede hacerlo? La relación con el Señor siempre va a ser estorbada por el pecado. Y un primer lugar donde un joven pueda comenzar a evaluar por qué su relación con el Señor no está bien, o cómo puede mejorar su relación, es examinando su corazón. El rey David hasta le pedía al Señor: examine mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad, porque el pecado ahoga el ministerio del Espíritu y de la palabra. El pecado no confesado te seca. El salmista en el Salmo 32 decía que cuando me quedé callado, envejecieron mis huesos. De modo que un primer lugar para tú mejorar tu relación con el Señor es definitivamente desnudándote en la presencia de Dios, al punto tal de tú hasta pedirle: Señor, si hay pecados ocultos, que tú me lo manifiestes, porque eso va a estancar la vida espiritual de un joven. Y claro, eso es solamente un aspecto de cómo tú pudieras buscar crecer y mejorar la relación con Dios. Yo creo que también, añadiendo a lo que Carlos dice, que es totalmente cierto, de cómo el pecado ahoga nuestra vida espiritual, hay un aspecto de enfoque de mi corazón y de mi vida. El Señor dice: me buscaréis y me encontraréis cuando lo hagan de todo corazón, cuando me busquéis de todo corazón. Nosotros a veces buscamos al Señor en los devocionales, en la iglesia, asistimos a todas las actividades, pero en mi corazón no hay una inclinación en mi corazón hacia Dios. Yo estoy presente en las actividades de la iglesia, yo hago las actividades religiosas, de devocional y demás,
pero yo no estoy totalmente convencido de que Dios puede y es capaz de llenar mi corazón plenamente y darme plenitud en mi vida. Entonces hay una inclinación interna, hay una convicción interna que yo necesito de que Dios satisface, Dios me da plenitud. Y eso me va a mover hacia un tipo de relación con Dios que es distinta cuando yo lo busco de manera religiosa, de manera externa. Entonces pienso que una radicalidad con el pecado y también una inclinación del corazón hacia Dios, convencido de que Dios satisface y Dios llena y Dios suple mis necesidades más profundas, y convencerme de eso, y que ninguna cosa que el mundo me pueda ofrecer ahora con la lucha del pecado, ninguna otra cosa que el mundo me pueda ofrecer me va a dar lo que Dios me puede dar en términos de plenitud y satisfacción. Eso yo he encontrado en mi propia vida que me mantiene hambriento de Dios, me mantiene buscando a Dios, me mantiene expectante. Cuando oigo un sermón, Dios me tiene algo que decir, ¿qué oigo? ¿Qué busco? Y estoy buscando a Dios constantemente con apetito. Amén. Número 6 dice así: ¿cómo puedo saber si estoy llamado al ministerio? Es una buena pregunta, sobre todo muchos jóvenes que pueden estar sintiéndose llamados desde ahora. ¿Y cómo puede confirmar de que Dios le ha llamado? Bueno, hay un texto muy conocido en 1 Timoteo capítulo 3. Pablo le dice a Timoteo: el que anhela obispado, buena obra desea. O sea, creo que a partir de ese texto todo comienza con un deseo interno. Eso es legítimo, una carga interna. Pero note que dice: el que anhela obispado, buena obra desea. No es tanto la posición que pudiera significar el obispado o el ministerio, es la obra del ministerio y todo lo que envuelve. Chacho y Carlos saben de lo que estoy hablando. Se ve muy bonito desde afuera, pero los ministros sabemos que no es tan sencillo. Y el que anhela esa obra, buena obra desea, y todo comienza por ahí. Pero Pablo prosigue, hay otra parte, y es que además de eso es necesario que el candidato a ministro sea así, una persona que pueda gobernarse bien a sí misma, una persona que gobierne bien su casa. Estoy encerrando todos los requisitos en 4 categorías: que se gobierne bien a sí mismo, que gobierne bien su casa, que sea maduro en la fe, no puede ser un neófito, porque en la enseñanza está en juego la salvación de la gente. Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti, de lo que enseñas, porque haciendo esto te salvarás a ti y a los que te escuchen. Y además de una medida de fe o madurez en la fe, debe ser apto para enseñar. Y esto es sumamente importante, combinar lo externo y lo interno, porque una persona pudiera sentir un deseo por el ministerio, pero hay ciertos requisitos y ciertos dones que debería tener para ese oficio. Al final es un cuerpo, y un cuerpo tiene varios miembros. Cada miembro tiene una función distinta, y el ministro, el pastor, es simplemente otro siervo que sirve de una manera en particular, y por el servicio que va a hacer gobernando y enseñando, no solamente debe tener un profundo anhelo por eso que va a hacer, sino también que debe cumplir con ciertos requisitos que deben ser vistos incluso por la iglesia. Y luego Pablo le dice a Timoteo: y no solamente los de adentro, también eso debe ser visto por los de afuera, para que no haya tropiezo a la hora de la administración. De hecho, Bernabé en Hechos, cuando él llegó a confirmar si verdaderamente los gentiles se habían convertido, la Biblia dice que él vio la gracia de Dios y se alegró. El llamado en una persona al ministerio también, como decía el pastor Juan José, es percibido en la gracia que Dios imparte, y Dios va a confirmar. Dios también confirma a través del liderazgo de tu iglesia, a través de hermanos que pueden ver esas cualidades y requisitos de una forma crecientes en tu vida. También iba a mencionar cómo Pablo nunca se reunió con los apóstoles después que el Señor lo llamó a salvación y lo llamó al ministerio. Y dice Gálatas que luego él se reunió con los demás apóstoles en Jerusalén, y cuando ellos también vieron la gracia que le había sido dada, ellos le dieron la mano en señal de compañerismo, confirmando que ciertamente el mismo Jesús que lo había entrenado a ellos por 3 años
era el mismo Jesús que había entrenado a Pablo y le había revelado el mismo evangelio. De modo que la iglesia funciona también como un medio para percibir la gracia de Dios en una persona y confirmar que ciertamente el don de Dios está creciendo, floreciendo en un hermano que es parte del cuerpo de Cristo. Amén, excelente. Es posible que esta pregunta, la anterior, esta de llamado, la haya hecho alguien soltero, y Juan José mencionaba que gobierne bien su casa. Entonces, ¿quiere decir esto que un pastor no puede ser soltero o debe ser alguien que sea casado, que gobierne su casa? ¿O cómo se aplicaría esto? Mira, si nosotros nos vamos al principio, aplicando la teología bíblica a la pregunta, Dios le había encomendado a Adán y Eva que partiendo desde Edén, sojuzgaran la tierra, la gobernaran hasta convertirla en un santuario y que llenaran la tierra de reyes y sacerdotes. Pero el pecado lo estropeó todo. Así que ya Adán y Eva de manera natural no iban a tener reyes y sacerdotes, ahora iban a tener que discipular a sus hijos. Y entendemos que bíblicamente hablando, una persona soltera pudiera cumplir ese propósito de llenar la tierra de reyes y sacerdotes, sabiendo de que en vista de la presente situación y la entrada del pecado, ya el hacer reyes y sacerdotes no se hace por la generación ordinaria, sino por la predicación y el nuevo nacimiento. O sea que una persona soltera, y sobre todo Pablo dice en 1 Corintios 7, si tiene un don muy interesante, que aparentemente ni Chacho ni Carlos y yo tenemos, y usted tampoco, mi hermano, el don de continencia, que no es bíblicamente hablando una ausencia de deseos sexuales, sino que dice que es una especie de dominio propio, porque Pablo dice, si carece de dominio propio, entonces cásese. Pero Pablo dice, mejor le sería el hombre quedarse como yo en vista de la presente situación, porque el pecado lo cambió todo. En otras palabras, en caso de que el ministro sea casado, entonces debe gobernar bien su casa, pero entendemos que existe bíblicamente hablando la idea de que un pastor pueda ser célibe, como John Stott, por ejemplo, el mismo Pablo, que era pastor de varias iglesias, como apóstol tenía que velar o cuidar varias iglesias. Amén. Siguiente pregunta, dice, ¿hay alguna forma en que un homosexual puede ser cristiano? Bueno, eso da para pasarse la tarde hablando del tema, pero yo quisiera responder brevemente, por lo menos desde mi punto de vista y como con titulares. La práctica homosexual es pecado. La práctica homosexual es pecado. Ningún cristiano practica el pecado, dice Primera de Juan. Por lo tanto, todo pecado, incluyendo la homosexualidad, si yo estoy practicándolo, pondría en duda mi conversión. Entonces, una persona que se considere que tenga inclinaciones homosexuales o atracción homosexual, tendría que poner freno a sus deseos para poder vivir una vida cristiana consistente con la palabra. Por lo tanto, diríamos que un homosexual, o sea, una persona que tenga inclinaciones homosexuales puede ser cristiano siempre y cuando él esté dispuesto a dejar eso atrás, arrepentirse de lo que fue su vida, dejar eso atrás y encomendarse a Dios para vivir una vida de pureza. Y lo mismo todos nosotros con cualquier otros pecados que también tengamos, o sea, la vida cristiana, la nueva vida que tenemos en Cristo me intercepta y es un antes y un después de mis prácticas pecaminosas, cualquiera que ellas sean, incluyendo la homosexualidad. Por lo tanto, el estilo de vida homosexual, una persona que tenga una práctica de vida homosexual, no pudiera llamarse cristiano si no está dispuesto a renunciar a su estilo de vida, a su práctica de pecado, de la misma manera que todos nosotros con nuestros pecados correspondientes. Hay una ilustración de una joven que estaba queriendo ser miembro de una iglesia y se reunió con el diácono para percibir si ella verdaderamente era creyente. Y el diácono le preguntó
si ella había aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Ella dijo que sí. Y le preguntó si antes de ella convertirse a Cristo, ella reconocía que ella era pecadora, y dijo que sí. Y le preguntó luego, ¿y todavía te sientes pecadora? Y ella le dijo, me siento más pecadora que antes. Y con esa respuesta el diácono se sintió muy preocupado, porque pensaba que quizás ahora que ella decía creer en Cristo estaba viviendo en más pecado. Y le preguntó qué era que ella quería decir con eso. Y dijo, yo todavía lucho con el pecado, pero hay una diferencia. Yo antes corría hacia el pecado, ahora yo me encuentro huyendo del pecado. Y yo creo que eso explica lo que puede pasar con cualquier persona que viene a Cristo con un pasado de pecado, sea de fornicación, adulterio, homosexualidad. Cuando vienes a Cristo, Cristo te justifica en un instante por la fe. Pero luego tú entras en un proceso de santificación donde tú vas a aprender, como decía el pastor Chacho, a negar tus deseos de tu vida pasada. Y si tú eras homosexual, vas a tener que luchar con tus deseos e inclinaciones homosexuales. Pero quiera Dios que la experiencia de esta joven, cuando el diácono lo oyó, dijo y entendió que claramente ella era creyente, porque ella estaba huyendo de esos deseos, luchando contra esos deseos, haciendo morir esos deseos. No es lo mismo corriendo hacia ellos, celebrándolos y viviendo continuamente en ellos. Creo que es una diferencia que nos muestra cuando una persona homosexual viene a Cristo y está luchando, huyendo de sus deseos, queriendo hacerlos morir con el poder del Espíritu Santo para la gloria de Dios. Amén. Siguiente pregunta. Y Dios va a cambiar esos deseos. Porque lo que estamos diciendo no es que la persona que tenga esas inclinaciones está destinada a una vida miserable cristiana, sino que poco a poco Dios irá cambiando esos deseos y poniendo los deseos correctos en lugar de esos. Amén. ¿Cómo puedo estar en una universidad llena de inconversos sin ser atraído por las cosas que ellos hacen? Bueno, esta mañana hablábamos a partir de Hebreos 11 de que por la fe Enoc pudo caminar con Dios en un mundo, no en una universidad, en un mundo donde solamente 8 se salvaron y fue por gracia. Noé halló gracia y su familia y él caminó con Dios. Es posible. Pablo le dijo a Timoteo, voy a hacer simplemente eco de algo que mencioné esta mañana, en 2 de Timoteo 3, él le dice a Timoteo, debes saber esto, que en los postreros días vienen tiempos peligrosos. Y la palabra griega se puede traducir como salvajes, la misma palabra que se usa para describir al endemoniado gadareno. Y serán peligrosos porque habrá hombres así, la boca del lobo, mi hermano. Y en medio de todo eso, Pablo le dice a Timoteo, pero tú persiste en lo que has aprendido, sabiendo de quiénes has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras que te puedan hacer sabio para salvación. Y ahora agrega algo que a mí como padre me ha ayudado a luchar con mis ansiedades cuando pienso en mis hijos, en el mundo que estamos viviendo. Y él dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y él define perfecto, es decir, preparado para toda buena obra. Es posible estar preparado para toda buena obra en un mundo salvaje como el que Pablo describe, pero lo único que puede producir raíces en mí para vivir en un mundo así son las sagradas escrituras. Así que la pregunta es, ¿cómo puedo estar en una universidad llena de inconversos? Llénese de la palabra. Amén. Y la palabra hará la obra en usted. Amén. Amén. Cristo dijo que Él no quería sacarnos del mundo, sino, y le pidió al Padre que guardara a los suyos del mal. O sea que la intención de Dios es que seamos luminares en el mundo, en una generación perversa y maligna. Por lo tanto, no podemos huir de la tensión. El que piensa que debe aislarse
para agradar a Dios está equivocado. Si tú amas a Cristo y quieres glorificarle, vas a tener que aprender a vivir con la tensión de estar en el mundo y no ser del mundo. Y como decía el pastor Juan José, lo que te va a ayudar es estar lleno de la palabra y lleno del Espíritu para tú ser ese luminar que alumbras la luz de Cristo aún a tus compañeros en la universidad, sabiendo que el contexto del aula, el contexto cuando tú llegas a tomar las clases posiblemente no sea el mismo contexto cuando ellos te inviten a la discoteca o te inviten a otros lugares donde expresamente, posiblemente, va a haber un mundo de tentaciones de pecado donde desde el principio tú debes abstenerte de no participar. De modo que hay una tensión, tienes que enfrentarla, lo vas a hacer lleno de la palabra y del Espíritu, porque tu llamado es ser luz y sal en la tierra. Amén. Saben que recordando mis tiempos de universidad, aunque eso tal vez eran en blanco y negro en ese momento para algunos de los que están aquí, pero algo que me servía mucho ya de manera práctica era que cuando Cristo entró en mi corazón y me transformó y me hizo una nueva criatura, Él cambió también la fuente de mi identidad. La fuente de mi identidad no era el estar bien con mis amigos de la universidad o el hacer lo que ellos hacían o el complacerles, sino el agradarle a Él. Y yo me sentía lleno solo con eso y me sentía más completo cuando estaba con mis amigos cristianos en la iglesia y en actividades de jóvenes, y sabía que mientras yo estaba en la universidad era momentáneo. Yo estoy aquí para ser luz del mundo con un objetivo, pero mi identidad no está aquí. Yo encuentro otro lugar para mi identidad, y entonces creo que tal vez pueda ayudar a alguien eso también. ¿Cómo sé si estoy listo para bautizarme? Y esta es una de las preguntas frecuentes, o sea que qué bueno que hacen esa pregunta, porque una orientación en base a eso sería de gran ayuda para muchos. Si tú eres cristiano, estás listo para bautizarte. Amén. Algo más, o sea. Es que si creíste en Cristo, ya has sido bautizado. La Biblia describe el bautismo como tu unión con Cristo. Y la fe es lo que te une a Jesucristo en su muerte, su sepultura y su resurrección. De modo que si ya creíste, no hay razón alguna por la que tú tengas que posponer el públicamente dar testimonio de que tú has sido unido con Él por la fe. De hecho, hay un concepto equivocado en las iglesias, especialmente en los jóvenes, porque piensan que si me bautizo, entonces tengo más compromiso con Cristo. Y eso es totalmente equivocado y completamente opuesto a lo que enseñan las Escrituras. Si tú pusiste tu fe en Cristo y Dios te regaló el don de la fe y fuiste unido a Cristo y a su obra, ¿por qué no publicarlo? ¿Por qué no proclamarlo? No tienes que ser perfecto, va a continuar creciendo en santificación. La gente no tiene que ponerte un estigma de que ahora en adelante tú no tienes debilidades o no tienes pecados. Lo que tú quieres es decirle a todo el mundo que tú creíste en Cristo y que tú estás dispuesto a seguir a Cristo y dejar que Él te transforme a su imagen. Amén. En el caso de nuestra iglesia, nosotros tenemos una entrevista de bautismo, donde tiene dos propósitos esa entrevista. Primero, cerciorarnos de que la persona, hasta donde sea posible, que la persona es creyente, ha nacido de nuevo, hay evidencias en su vida de que es un discípulo de Jesús, porque al final bautizamos discípulos. Y número dos, revisamos si hay alguna práctica de pecado que la persona con la que la persona está lidiando o alguna relación irreconciliada que haga que su testimonio público no sea consistente. Yo soy discípulo de Cristo, se supone que yo no debo tener ninguna relación irreconciliada, pero yo no me hablo con mi papá hace un año. Le decimos, mira, habla con tu papá, resuelve esa situación. Y no estamos impidiendo el bautismo, sino que lo que queremos hacer es que el bautismo del testimonio público de que soy un discípulo de Jesús sea consistente con lo que está ocurriendo en mi vida. No tiene que ser perfecta la persona, pero aquellas cosas que son visibles deben ser, digamos, atendidas para que seamos consistentes con lo que estamos profesando en el bautismo. Pero si la persona es creyente, su próximo paso debería ser proseguir al bautismo, que es el mandato de Cristo. Amén. Aquí viene una pregunta más o menos de defensa de la fe o media
media apologética. Dice, cómo yo sé que la religión cristiana es la verdadera si hay tantas religiones en el mundo? Bien, yo preguntaría, ¿cómo usted sabe que Colón descubrió América? Y puede parecernos gracioso, pero en el panel anterior, excelente panel, se hablaba de nuestra fe como una fe firmemente arraigada a la historia. ¿Cómo usted sabe que Colón descubrió América? ¿Cómo usted sabe que Juan Pablo Duarte es el padre de la patria? Porque cuando tratamos con la historia no podemos aplicar el método científico. El método científico trabaja con ciencias naturales, asuntos que se repiten y se pueden verificar. La historia no funciona así. Así que le pregunto nuevamente, ¿cómo usted sabe que Colón descubrió América? O por lo menos que llegó, porque está en debate la interpretación, pero el hecho está ahí. Bueno, hubo testigos que lo vieron y a Jesucristo también lo vieron resucitado. Más de 500 testigos. Pero es que ellos, los que vieron a Colón, escribieron, y también los apóstoles. Juan dice en primera de Juan 1, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado. Ahí no puedo evitar, no puedo dejar de pensar en un Tomás poniendo sus manos en el costado o en las cicatrices de Jesús. Y él dice, eso es lo que nosotros les escribimos. Tenemos un testimonio de primera mano. Dice Pedro, nosotros no le dimos a conocer a ustedes el poder y la venida de Cristo siguiendo fábulas. Es que nosotros vimos cuando Él se transfiguró, nosotros escuchamos la voz que vino del cielo. Y Pablo hace un desafío contundente en 1 Corintios 15, cuando él dice, Jesús resucitó, más de 500 personas le vieron vivo. De hecho, sería muy difícil hacer un complot donde 500 personas estén de acuerdo y ninguna se equivoque. 500 personas, y Pablo le agrega lo que le llamaríamos una nota al pie de la página, y hay muchos de esos que están vivos hoy. De hecho, Pablo fue uno que fue testigo de la resurrección, y él dice, y la mayor evidencia de eso es, mírenme a mí. O sea, Pablo era una celebridad en el judaísmo, y Pablo pasó a ser de una celebridad a un hombre perseguido. O el hombre era muy pariguayo, o algo el hombre vio. ¿Qué fue lo que vio? Él dijo, yo vi a Jesús resucitado. Así que lo que para mí antes era ganancia, ahora yo lo estimo como pérdida. Por eso los cristianos, específicamente aquellos que vieron a Jesús resucitado y cuando se vieron ante el martirio, la pregunta era sencilla, o el punto era sencillo: di que César es el Señor. No puedo, mátame. Es que yo vi a Jesús resucitado, no tengo opción, Él es el Señor. Porque si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó, serás salvo. Narciso decía esta mañana, el punto central o el pilar que verifica la fe cristiana. Y de hecho, yo le voy a ser sincero, yo tengo mis luchas intelectuales. Se lo digo sinceramente, ministro, me he preguntado, ¿será verdad lo que creo? Todas mis dudas terminan en la resurrección. ¿Será el Antiguo Testamento palabra de Dios? Es que Jesús resucitado dijo que sí. ¿Será el Nuevo Testamento la palabra de Dios? Es que Jesús resucitado dijo que sí. Al final, ¿será el Dios de la Biblia el Dios verdadero? ¿Será la Biblia la palabra de Dios? Es que Jesús resucitó, no tengo opción. Y si Él resucitó, no nos queda otra conclusión que esta: Él es el Señor, lo que Él dice, esa es la verdad. Yo quería agregar que Ravi Zacarías ha escrito sobre este tema y él ha sometido en múltiples sistemas religiosos al análisis de por qué el cristianismo y no otros, y sé que estamos ya en tiempo, y él dice que hay 4 cosas que uno pudiera ver en cada sistema religioso. Uno es el origen, otro es el significado de la vida, otro es la moralidad, la base para la moralidad, y en cuarto lugar el destino. Que cuando uno analiza los sistemas religiosos desde el punto de vista, desde origen, significado, moralidad y destino, el único que responde a las preguntas trascendentes de la vida, de esos 4 aspectos, es el cristianismo, que es consistente y lo explica de manera convincente. O sea que los que tengan más apetito por continuar de por qué Cristo y no otros dioses, ese es un libro de Ravi Zacarías, por qué Cristo y no otros dioses,
pueden, incluso Rabbi Zacarías tiene muchos videos de YouTube. Él es un apologista de nuestro tiempo y explica muy bien por qué el cristianismo de manera convincente es en el mundo de hoy el movimiento que debe ser considerado aún por los no creyentes como el movimiento a seguir. Pero obviamente nosotros tenemos otra razón, y es una razón existencial, es una razón de que el evangelio ha cambiado nuestra vida. Amén. ¿Cómo yo explico que yo antes quería una cosa y ahora quiero otra? ¿Quién me lo explica? ¿Quién me cambió? Me cambió el Señor. Amén. Entonces las muestras están ahí de las múltiples y múltiples vidas que han sido cambiadas por el poder del evangelio, y cómo no creer entonces en algo que es evidente, que es vivo. Así Amén. que ese es Amén. el mejor argumento, yo diría, para esto. Amén. Se ha culminado el tiempo. Hemos cubierto todas las preguntas excepto 2. Si todavía te quedan esas 2 preguntas, pueden acercarte a nosotros o a los pastores aquí invitados. Quiero agradecer profundamente el tiempo y todo el esfuerzo para estar aquí. Amados, Dios les bendiga mucho. ¿Podemos dar un aplauso al Señor?